he convocado he convocado a expertos gracias por el comentario, para el mismo procurador. Eres el único medio que he visto que tiene los tamaños para reconocer un error. Mis respetos para ti. Pues es que somos humanos, no somos perfectos. Claro. No somos perfectos, al contrario, estamos para construir, no destruir. Solo que señalamos siempre lo malo y reconocemos lo bueno, punto. Por eso he convocado a expertos en la materia para que me ayuden a entender el trabajo de la Procuraduría. Cuitlava Castro, del Colegio de Abogados. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar aquí. El ex subprocurador Héctor Contreras de la Barra de Abogados. Buenos días. Muy buenos días. Y nuestro colaborador Odrasir Espinosa, especialista en diferentes temas. Buenos días, Luis. Buenos días. Más o menos. ¿Por dónde empezar? La metodología aplicada primero. El tema de la justicia, de la Procuración de Justicia, me gustaría empezar por ahí, de la resolución de casos que han puesto a debate la Procuraduría. Héctor Contreras, lo que se resolvió al respecto, el trabajo de la Procuraduría en sí. Mira, refiriéndome específicamente al caso que acabas de abordar con el procurador, aquí se genera un problema derivado de qué? Derivado de que el procurador de justicia, sin tener una averiguación debidamente integrada y contar con todos los elementos de juicio, sale a los medios a dar declaraciones, y él mismo lo acaba de reconocer. Entonces, en ese proceso de integración de la averiguación, cuando tiene las primeras pruebas o los primeros elementos que pudieran inculpar a alguien, sale y da una versión que fue lo que ocurrió en este caso. ¿Derivado de qué? Bueno, de la presión de los familiares de la víctima, de la presión de la sociedad y de la propia presión que se genera el esclarecer un hecho tan lamentable como este. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir realmente? El procurador no debe de salir a los medios a informar sobre este tipo de eventos, ni ninguno que esté relacionado con la comisión de un delito. Porque hay una prohibición expresa. El artículo 20 bis del Código de Procedimientos Penales dice que a las actuaciones de averiguación previa solo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y representante legal si lo hubiera. Y aquí viene lo interesante. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copias de ellas, se le sancionará por el delito que haya cometido. Es decir, la averiguación previa hoy en la actualidad de nuestro país tiene el carácter de secrecía. Y si esto es así, no tiene por qué dar información sobre lo que está aconteciendo en una averiguación. ¿Por qué? Porque tiene una prohibición en principio, pero además hay otra prohibición. De acuerdo con la presunción de inocencia, esta opera desde el momento en que una persona es detenida. Claro. Y su trato tiene que ser de esta manera. Si el procurador sale a los medios a decir, tenemos detenidos a fulano y sultano, y son los responsables de la comisión de este delito, y les va a corresponder de 25 a 50 años, ¿no está emitiendo un juicio de valor sobre esto? ¿No se está pronunciando ya sobre una posible responsabilidad donde ni siquiera una autoridad jurisdiccional, que es la competente, un juez de justicia, ha emitido una resolución de término constitucional donde diga, estas personas son probablemente responsables de un delito? El problema es que yo lo entiendo, que por la presión que recibe la institución, el procurador sale a dar opiniones que no deben de acontecer, que no deben de suceder, y es donde se está generando un problema, porque él salió a dar una versión parcial inicialmente y después la amplió. Es donde se está generando el problema. Es un hecho muy lamentable, es un hecho muy deplorable. La privación de una persona siempre será algo que no debe de acontecer,
pero también tenemos que ser muy pulcros, tenemos que tener mucha asepsia en el manejo de este tipo de situaciones. Debió haber salido ya que estaba todo completo, entonces, ¿es lo que me quieres decir? En mi opinión, ni siquiera cuando ya estuviera la averiguación integrada. En todo caso, tendríamos que haber esperado a que el juez de primera instancia emitiera la resolución constitucional y dijera, efectivamente, de acuerdo con los elementos aportados por el Ministerio Público, está probado que cuando menos a título de presunto responsable las personas son tienen el carácter de inculpados. Pero y la presión pública, la presión social, tiene que dejarse a un lado. Entonces, Huitlahua, digo, pone a debate, yo estoy de acuerdo con lo que dice por acá Héctor Contreras, y es lo que yo le señalaba también al procurador. Lo que pasa es que sales con una versión y de repente amplías y es donde la gente dice, a ver, se ha dado tiempo, incluso comentarios muy fuertes, se da tiempo para fabricar la historia, es lo que la gente dice. Entonces, dice Héctor, no, entonces debe de salir hasta que el juez lo diga. ¿Tú cómo lo ves, Huitlahua? Bueno, ¿Es ahí el fondo? Hay una cuestión que hay que poner como contexto. Tenemos nosotros actualmente una sociedad que demanda mayor información. Sí. Tenemos una sociedad más informada en aspectos del ejercicio del Estado mexicano y a partir de ahí la labor que se realiza debe de estar enmarcada en el derecho constitucional a informar a la población de cuál es la función que realiza el Estado en las cuestiones que le atañen a la sociedad, pero dentro siempre con vista a la ley. Lo que comenta Héctor es efectivamente cierto en el sentido de que hay una disposición en el Código de Procedimientos Penales del Estado que establece la secrecía en la investigación de los delitos. Eso evidentemente tiene un propósito, no está ahí solamente para efecto de que esté físicamente presente en el código, sino que lo que intenta es tratar de establecer un espacio en el cual pueda ser efectiva la investigación y finalmente tener un resultado tangible. En el caso particular, los dos momentos que se aluden son dos momentos en el que considero yo el procurador vio la obligación de la secrecía y por eso no hizo un señalamiento más expreso de algunos datos de la averiguación, sino solamente aquellos que desde el concepto de él era posible dar en ese momento a la sociedad que demandaba mayor información sobre ese hecho lamentable, de tal manera que desde ese punto de vista no considero que se haya violentado la secrecía a la que alude esa disposición del artículo 20 bis del Código Penal del Estado de Sonora. El hecho posterior, es decir, la información ampliada que realizó fue en un momento en el cual ya se había ejercido acción penal ante el juez y éste había librado orden de aprehensión. El libramiento de la orden de aprehensión, a su vez, según la ley, supone que ya un órgano jurisdiccional estimó que alguna persona era probable responsable de la comisión del delito. En este caso, pues, ya existe una calificación judicial en relación a la forma en que participó la persona en la comisión del delito, y es a partir de ahí que el procurador estimó que era prudente ya en ese momento revelar la información que era posible hasta ese momento, y por eso es de que se advirtieron dos momentos, pero un primer momento cuidó no violentar el artículo 20 bis del Código Federal, de procedimientos penales, y posteriormente ya entra a dar una mayor información, que eso desde mi punto de vista no es incorrecto, ¿no? ¿O decir? Mira, yo creo que, como bien dice, yo creo que no es incorrecto, el error, pero debe haber prudencia. ¿Tú qué dices? No, yo creo que el tema aquí radica en que el procurador se equivoca en la forma. Yo considero que se vio obligado, evidentemente, a rendir información por la cómo se está manejando la presión pública y evidentemente la presión de las víctimas, de los familiares, y pues salió el procurador, ¿no? Sin embargo, yo creo que también en ese ejercicio de dar información se presta para que haya un desarrollo de muchas teorías, nosotros como abogados sabemos, y aquellos abogados que somos litigantes, sabemos muy bien que empiezas a analizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y empiezas a ver cómo se fue desarrollando la versión del procurador, y hasta cierto punto te quedan ciertas lagunas. Entonces ahí es donde empiezas a cuestionar. Entonces la gente empieza a cuestionar, oye, a ver, ¿y por qué el celular? ¿Por qué se quemó el celular? Si lo que realmente era robar, o sea, empiezas a sacar... Que fue versión posterior, ¿no? Aparecen dos, por ejemplo, es lo que
que le decía, yo ubiqué 5 elementos, es Y hay decir, aparecen testigos. nuevos testigos, Así es. que ahora se van, que después lo encuentran, el celular lo queman, se supone que era el motivo del asalto, pero después lo terminan quemando, se empeñan tenis, aparece un centro de rehabilitación, aparece una madre de cine, aparecen elementos que meten Que ruido en se la vale, historia. Luis Alberto, digo, así, Exacto. para eso son las averiguaciones previas, vas recabando todos los elementos para poder llegar a la consignación. La pregunta de origen yo creo que sería realmente cómo el método que se utilizó, si se llegó hasta todo lo que debería haber, agotarse todo lo que tenía que hacer en la averiguación. ¿A qué me refiero? Salen testimonios, hay testimonios aparte donde dicen que supuestamente vieron al padre de la muchacha, bueno, hay otra versión que se contrapone, entonces que se agotó, se les llamaron a declarar. La ley orgánica de la Procuraduría es muy clara y señala en el artículo 3, y te lo leo, en la investigación y en la persecución de delitos del orden común, el Ministerio Público corresponde, que en este caso será la Procuraduría, investigar los delitos, bueno, practicar el inciso C de la fracción primera, practicar las diligencias necesarias y recabar todos los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión para fundamentar y en su caso el ejercicio de la acción penal. ¿Qué me quieres decir? Que lo que te debió haber... quiero decir que tienes que, digo, no conocemos, agotarla. porque no tenemos acceso a la averiguación, pero tendría que haber agotado todos esas líneas de investigación. Aquí es muy fácil, soy medio raro, pero es muy fácil decir, pues ya salieron unos que ya confesaron, la clásica, la confesión era la prueba madre de nuestras averiguaciones previas, o sea, ya confesó usted sujeto a través de un centro de rehabilitación y empieza, pero no sabemos las demás circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces yo creo, y aparte, un psiquiatra me comentó a mí, una persona que tiene de un estado de drogadicción como un vicio como en la metanfetamina y marihuana y lo que tú quieras, pues es complicado también que te dé una confesión plena, pues entonces tendríamos que ver los temas del peritaje. Hay muchos elementos que creo que a lo mejor en la información, ojo, no digo que no lo haya hecho en el expediente, porque si el juez giró la orden de aprehensión, seguramente trae los elementos, pero si no existe, o sea, si el procurador a la hora de informar no nos deja claro esos puntos, pues se presta a lo que está pasando ahorita, a interpretaciones, a que yo haga mis conjeturas, a que Cuitlagua, Héctor, o sea, todos hagamos conjeturas y a algunos nos cuadre y a otros no. Voy a hacer un corte para finalizar con otra ronda con Héctor Contreras, Cuitlagua Castro y Odrasir Espinosa analizando el trabajo de la Procuraduría. Con más debate, más análisis, más información. Minutos, este es Proyecto Cuenta a través de Unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses, en Twitter, @el Alberto Medina para los datos duros de la información. Les recuerdo, a partir de hoy tenemos 20 minutos, media hora más a partir de las 9:20, se acaba el noticiero, 9:25, para analizar mucha más información durante el periodo electoral. Ahorita voy con el tema del Río Sonora, los candidatos, Círculo Sonora. Leo comentarios del auditorio. César Nubes Victoria, el trabajo del procurador es el correcto. Si da información pronta, vamos a decir que pronto ha de ser un chivo expiatorio. Martín Abril, me gustaría que se comentara en la mesa sobre la presunción de inocencia, garantía constitucional. Juan Medina, la apertura que tenemos con las redes sociales nos permite opinar libremente, pero no siempre tiene una información correcta. Estoy de acuerdo. Héctor López, redes sociales rápidos para el morbo y para exigir, pero aún más rápidos para olvidar la desgracia y pasar a la siguiente, la sociedad en general, ¿no? Ramón Félix, ¿cuántos asuntos consignados ante el juez por el procurador se han caído? Según yo, ninguno. Midamos así su credibilidad. Arturo Soto, Munguía el Zancudo, qué simple el procurador, sus troles usan documentos reservados para ajustes de cuentas políticos, eso es delito. Bueno, es otra parte exacto de la estrategia estatal, ¿no? David Soto, opino es dañino la autoridad de a conocer línea de investigación con detalles al público día a día, ya que daña la misma investigación. Bueno, Héctor Contreras, adelante. Continuando con el tema, pudiera yo comentar que el procurador salga a externar la versión de un hecho delictivo como el que nos ocupa, también tiene un aspecto de carácter constitucional y además que trastoca los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país, específicamente a la presunción de inocencia. Y nos dice la Constitución y lo reconocen todos los tratados, que toda persona se presume inocente salvo prueba en contrario, hasta que se le pruebe lo contrario. Entonces, cuando el procurador sale y presenta a determinadas personas
como quienes participaron o intervinieron en esos hechos delictivos, pero que inclusive le señala y le corresponde una pena de 25 a 50 años, creo que está violando este derecho fundamental. Creo que no debe de suceder eso. Es más, en el sistema penal acusatorio adversarial que está por iniciar, esto está estrictamente prohibido, revelar identidades de personas que estén involucradas en la comisión de un delito. Entonces, este aspecto y el de salir a dar información de este tipo de asuntos es muy complicado. No es lo mismo que digas, vamos a construir esta escuela, un puente, esta carretera. Aquí estamos hablando del valor más preciado, en este caso, de la vida humana. Yo, sin conocer la averiguación, me podría atrever a decir que estos muchachos pueden haber tenido intervención, o vamos a decirlo, tuvieron intervención en los hechos delictivos que se les atribuyen. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cómo se incorporan todas esas pruebas a la averiguación para generar en la ciudadanía certidumbre, certeza de que es correcto. ¿Por qué? Porque desde siempre, en honor a la verdad, de manera institucional, la institución del Ministerio Público, la Procuraduría de Justicia, adolece de credibilidad, adolece de certeza. Los ciudadanos no creen en la Procuración de Justicia. No es de ahorita lo que me quieres decir. No, esto es ancestral, es de exacto. siempre. ¿Por qué? Porque los sistemas de investigación adolecen de métodos. Porque no tenemos las personas aptas, capacitadas, profesionales, para que integren una averiguación y el ciudadano común y corriente que quiera conocer de estos hechos diga efectivamente sucedieron y despejar cualquier duda. Bueno, despejar cualquier duda. Yo les pregunto, para ser propositivos, ¿qué debe de cambiar en el proceso de procuración de justicia y a la hora de informar los hechos delictivos? Héctor, para cerrar. La Procuraduría lo que tiene que hacer como institución, no ahorita, sino la Procuraduría como órgano persecutor de delito, tiene que abrir las puertas al ciudadano, que el ciudadano sepa lo que está pasando en el interior, que el ciudadano no tenga duda, no desconfíe de la autoridad ministerial, que no le tema, que realmente vea a la Procuraduría como lo que es constitucionalmente, el órgano persecutor de delitos. Pero para ello, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ganarnos la confianza del ciudadano para que sepa que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con tal pulcritud que exactamente fue lo que sucedió. Eso es lo que tenemos que generar, políticas de confianza, políticas de credibilidad. ¿Para qué? Para que cuando se cuestione por alguien el quehacer del procurador, el quehacer del Ministerio Público, tengamos elementos objetivos, tangibles, que nos digan, aquí está todo sustentado, no hay ninguna duda de lo que se está diciendo. Huitláhuac, ¿qué hacer para que cambien la metodología o la forma, o nos quedamos como estamos? Esta pretensión ya fue contestada por el legislador federal en el año de 2008, que se promovió y finalmente se aprobó una reforma constitucional de gran calado, en donde se establece que los procedimientos van a tener un sistema distinto al que ahorita se había desarrollado en México. Evidentemente no es algo que haya sucedido de un momento a otro. Ya en algunas entidades federativas del país existen los juicios adversariales, acusatorios, y esa dinámica es distinta a la que hoy tenemos porque toda la investigación está supervisada por los jueces de control. Eso impide los excesos en la procuración de justicia y le da más transparencia también a la administración de justicia, de tal manera que principios como el que acaba de hacerse alusión de la presunción de inocencia se ven custodiados por dos elementos fundamentales que también son principios constitucionales, que es el principio acusatorio y que es también
la obligación de llevar un debido proceso. Estos dos elementos son los custodios de la presunción de inocencia y consisten básicamente en que, por un lado, el Estado mexicano tiene la obligación de reunir pruebas para demostrar que alguien es culpable de la comisión de un delito, y por otro, que estas pruebas y todo el procedimiento se siga conforme a lo que prevé y delinean las leyes y los tratados internacionales. Ahora sí. Mira, yo creo que lo acaba de hacer muy puntual el maestro Cuitláhuac. La reforma constitucional viene, ya no es una cuestión de voluntades políticas, es una cuestión de obligación. Tenemos hasta el 2016 para profesionalizar la procuración de justicia, lo que decía Héctor. Necesitamos establecer ahora sí protocolos, necesitamos certificaciones a los auxiliares de la procuración de justicia, a los ministerios públicos. Necesitamos gente que tenga las capacidades, tanto por un lado en materia del respeto de derechos humanos, obviamente, y en un segundo momento el tema de la transparencia de la misma procuración. Hay que decirlo, ya esto va a cambiar. Ahorita el monopolio de la acción penal lo tiene el Ministerio Público. La averiguación previa a la investigación la hace nomás el Ministerio Público. Ahora, bueno, después cuando se venga, esperemos que entre en el 2016 aquí en Sonora, el nuevo sistema, el Ministerio Público lo único que va a hacer es incorporar lo que se llama carpeta de investigación como fiscal, y con esos elementos acusar, donde ya va a tener la posibilidad el imputado o el que está siendo acusado de poder defenderse hacia esa carpeta de investigación. Viene a cambiar el sistema. Entonces, a lo que voy con el comentario, Luis Alberto, creo que es importante decirlo, la Procuración de Justicia en nuestro estado tendrá que cambiar por mandato constitucional, y evidentemente tendríamos que estar hablando en una mesa dentro de un año donde tengamos a todos los auxiliares de justicia y la Procuración de Justicia y los ministerios públicos con certificación, capacitación, y que contengan todos los elementos ellos en su ejercicio de respeto a los derechos humanos. Esto ya no se presentaría, lo que estamos analizando aquí, no se presentaría en un procedimiento el siguiente año. Esperemos que así sea. Y yo nomás quiero abonarle el punto y cerrar para concluir el tema del ministerio. Para ejemplificar? Va a ser diferente, o sea, va a ser totalmente diferente. El Ministerio Público tendrá, como bien lo dijo el maestro, un juez va a estar vigilando que no se violenten los derechos humanos desde el principio de la investigación. Desde la presunción de inocencia. Desde el principio, o sea, ni siquiera este punto, o sea, ahorita entonces no va a permitir que un procurador salga a declarar entonces. No, porque sería todo esto cambia, eso es sí importante. va a cambiar. ¿El próximo año? Totalmente. Bueno, se supone que tenemos que entrar, tenemos la vacante de ley del ese es el plazo constitucional. Exactamente, 18 de junio para el 2016 tenemos que tener este nuevo sistema. Pues Necesitamos vamos a darle seguimiento, entonces a ver cómo estamos. Y mira, porque entonces se supone que el próximo, nomás claro, para explicarle a la gente, para hacer la información, cambia más, todo. es decir, próximo procurador del próximo sexenio no tendría que tener, entonces no podría salir a los medios a dar información, sino hasta que esté concluido el caso. Así es, por la presunción de inocencia. Pero bueno, independientemente de eso, o sea, tendríamos que tener un procurador igual, y ministerios públicos, todo lo que van a auxiliar o van a acompañar al ejercicio de la procuración, gente con certificaciones, gente con la capacidad necesaria y suficiente para enfrentar este nuevo sistema. Cambia el paradigma de la procuración de justicia en nuestro estado. Y si yo te digo, Luis Alberto, como parte de miembro de los colegios de abogados y que hemos impulsado este tema, uno de los grandes detalles es la falta de capacitación y certificación. Ese es un tema que tendrías que abordar y darle seguimiento. Pedir al presidente Lavarra, ¿no? Porque mañana, entonces, y invitar al colegio, a la federación, invitar a todos los que están inmiscuidos, porque hay tres nomás. Yo nomás quiero decirte una cosa, hay 3 docentes que pueden certificar en el tema del nuevo sistema de justicia en Sonora. 3 nomás. 3 nomás. ¿Para cuántos? Para todos los que se ocupa. O sea, imagínate, si te quieres certificar tienes que irte a México. Ahorita estamos en un proceso, hay que decirlo, de la CETEC y el sistema de implementación aquí en el estado, que nos dio la posibilidad de estar llevando un curso en línea ahorita para que los abogados postulantes y ciertos abogados de otras áreas puedan certificarse. Pero bueno, yo diría, este caso creo que nos coloca en algo que va más allá. Yo creo que este tema del procurador, este tema de la salida, este tema del homicidio de Guaymas nos pone la posibilidad de analizar de fondo lo que está pasando en la Procuración de Justicia de nuestro estado, ¿no? Por lo pronto, recomendaciones al procurador de aquí a lo que llegue es entonces prudencia con los casos, tiene que esperar a que se recaben todas las pruebas necesarias para salir y evitar esto, ¿no? Entonces tiene que ser incluso más rígida la política de comunicación y no salir en partes y dispersar la información. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Conclusiones. Gracias, señores. Pues les agradezco mucho, Héctor Contreras, ex subprocurador e integrante también de la barra de abogados. Gustavo Castro, Castro del Colegio de Abogados, y Doracía Espinosa también de la Federación de Abogados. Muchas gracias. Corte y vuelvo. Le queda todavía, les recuerdo los nombres.